Bienvenidos a todos una vez más a mi espacio seguro, un espacio para mariconear el algoritmo, disponible en Spotify, YouTube y iBooks. Soy Roberto Piqueras, una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Desde mi experiencia ha sido una semana, interesante, cargada de trabajo. Como es habitual, estamos en el mes del orgullo y eso significa que tenemos nos demandan más por alguna razón, esperemos que sea por mucho tiempo, aunque sea parte de la queja, ¿no? De que solo se acuerden o que normalmente se acuerden para celebrar fechas significativas, ¿no? Desde entidades, empresas, espacios educativos, etcétera. Pero bueno, aprovecho también este espacio para, se vienen elecciones generales, ya hemos pasado las municipales, con los resultados evidentes de que hay una ideología conservadora que va siendo más latente, va creciendo, va siendo reaccionaria y se va vinculando hacia una extrema derecha o hacia una derecha. Y pues sí, pues aprovechar este espacio para... No voy a hacer campaña de ningún partido político, pero lo que sí que voy a hacer es, por favor, votar a la izquierda, sea la que sea. Ahora ya, o sea, estas son las condiciones, digamos, pero sí, votar, uno, y votar a la izquierda. Obviamente que luego no hay que dejar de participar en las calles, no hay que dejar de organizarse, no hay que dejar de hacer comunidad para responder a demandas que van surgiendo, gobierne quien gobierne y siendo críticos estando el gobierno que esté, pero sí, tenemos que aprovechar los espacios que tenemos, aunque sean digitales, la audiencia o las personas que nos escuchen y también perder un poco la vergüenza a decir o a lanzar esos mensajes porque obviamente desde otros lados no se tiene vergüenza, no se tiene pudor por hablar de política porque ni siquiera a veces relacionan que están hablando de una ideología o de un sistema económico politizado. Entonces, o de una forma de organizar desde una idea política. Para nosotros está claro que la lucha de los derechos es imprescindible, gobierne quien gobierne, y no solo se puede gobernar para unos poques, y sobre todo hacia esas privilegiadas o esas personas más privilegiadas. Entonces sí que desde ya, solo me quedan 2 episodios, pero desde ya voy a intentar bombardear en el sentido de intentar contaminar todo lo que pueda para hacer un llamamiento a ese voto de izquierdas en el que nos puede mantener o incluso mejorar las condiciones de vida de las personas LGBT, sobre todo LGBT racializadas, migrantes, también con diversidad funcional, trabajadoras, o sea, pensando siempre la intersección que conlleva al colectivo. Porque ya hemos visto lo que sucede cuando se ganan unos derechos de una parte del colectivo que, que da respuesta a la parte más privilegiada, por así decirlo, o menos transformadora del colectivo, ¿no? Y parece que con eso se conquista todo. Y seguimos, pues, del 2005 ahora, 15 años más tarde, todavía hablando sobre derechos LGBT, aun habiendo obtenido, ¿no?, el matrimonio igualitario, como si esa fuera o hubiese sido una de las primeras demandas del colectivo. Obviamente que podía ser una demanda y formaba parte de una parte del colectivo, pero no ha transformado nada, o sea, seguimos, ¿no?, con la familia nuclear, la familia estructurada heterosexual, binaria, muy marcada incluso dentro del colectivo, la cual no nos ayuda a transformar una sociedad
más abierta, más comunitaria, en la que tenga capacidades de dar respuesta a cualquier necesidad desde la misma comunidad. Porque al final, dos personas sosteniendo la familia, por así decirlo, y cada vez las familias también son más pequeñas, así que la dependencia con el Estado o con la comunidad, con el gobierno, sigue estando muy próxima. Porque, bueno, si no es con el Estado, es con el trabajo remunerado. Así que al final tienes contratos por muchos lados para poder sostener una familia que no es constitutivamente liberadora. Al contrario, ¿no? Tener una familia en ese modelo sigue siendo parte de un modelo esclavo a tener dependencia con un gobierno, con un Estado, con una empresa, con una entidad, con ese sueldo que te deja disponer o que te deja poner en marcha esa constitución familiar. Entonces, claro, si las familias fueran mucho más grandes, en ese sentido, o más comunitarias, ahí me sale en catalán, las despesas, los gastos económicos suelen reducirse y suelen ser más colaborativos, cooperativos y se haría de otra manera. Pero esto es mi forma de ver la familia, la cual pues es compleja, pero además tenemos un sistema que no nos hace ni la representación de ese tipo de familia, no nos ayuda a vincularnos desde ahí, porque ni siquiera ese vínculo familiar matrimonial no se puede hacer con más de una persona, solamente puedes elegir a una persona y si quieres otra, tienes que divorciarte, ¿no? Separarte, lo cual te obliga o te empuja a hacer un modelo binario dentro de las relaciones sexoafectivas o familiares. Y entonces, por eso, por dar imaginación a que podemos hacer familias de otras maneras y que el colectivo tiene cultura también de cómo constituir esas familias escogidas, ¿no? Que van mucho más allá de los lazos sanguíneos, que van más allá de esos lazos que no son solamente porque alguien externo o tradicionalmente ha decidido que sea, sino una cosa más pactada, más consensuada, que genera otro vínculo mucho más saludable, la verdad. Más allá de eso, bueno, pues como en resumen, vota a la izquierda. Hagas lo que hagas, vota a la izquierda. Ese sería un poco el lema de mi campaña. Le pese a quien le pese, le gusta a quien le guste. Y el tema de hoy, muy vinculado a esto, aunque va a tocar varios temas que a lo mejor ya hemos hablado, pero también por verlo ejemplificado en algo muy concreto. Esta semana ha salido la noticia de que Beyoncé ha realizado un gender reveal. Para quien no sepa lo que significa eso, que es anunciar el género o el sexo, según la traducción que hagas, el sexo o el género de la criatura que van a nacer en breves, ¿no? Si la persona está embarazada, la persona progenitora y está embarazada, pues te anuncian antes de que nazca el sexo o el género de esa personita. Eso se llama gender reveal porque se hace una fiesta alrededor de ello, normalmente muy estereotipada dentro de ese binarismo de que solo pueden haber las opciones niño-niña. Y encima, no solo niño-niña, que normalmente se adapta a un color determinado. Si es niña es el rosa, si es niño es el azul. O sea, normalmente hay como fiestas, yo he visto como muchos globos, mucho humo, pasteles también que por dentro están rellenos del color que pertoca al género o al sexo de esa persona. Pues esta semana, con todo el tour que está haciendo Beyoncé por todo el mundo, no sé si es todo el mundo la verdad, pero bueno, al menos por Europa,
Sí, es verdad, por Europa, eh, que supuestamente está haciendo un tributo, está en este último disco, ¿no? De Renaissance, en el que supuestamente ha cogido toda la atmósfera queer americana, años 80, todo el tema del voguing, toda la cultura queer del suburbio, del underground, de las personas racializadas, de, de todo ese, de toda esa crítica hacia una norma, hacia ese establishment heterosexuado. De repente llega esta persona que lo coge, lo, vamos a decir, lo resignifica. Además, las personas queer lo compran, lo veneran y como ya se hizo en los 80 con Madonna, consumen su música, consumen sus espacios, consumen sus entradas del concierto que no eran nada baratas, participan en toda esa celebración de esa cultura. Hasta aquí, ok. Cuando muchas de estas personas se identifican como personas trans o personas no binarias, de repente, en medio de esa euforia y de esa performance, hace un gender reveal. Entonces, claro, aquí mi pregunta es, ¿ha entendido Beyoncé qué significa ser queer? ¿Ha entendido Beyoncé qué quería o qué era cuál era la parte transformadora de resignificarse o de identificarse como persona queer? Me salen muchas preguntas, pero me salen las preguntas de lo que hablábamos de la capitalización de lo queer, ¿no? Que ya decía Silvia Riviera en los 90. En plan, cada vez es un movimiento LGBT más capitalizado, más vinculado al comercio. Nos estamos convirtiendo en un producto y solamente nos hemos quedado en un producto, en una fantasía, en una performance, en una puesta en escena. ¿Qué pasa cuando se aburran de esa supuesta moda que habla también la derecha, ¿no? De como, esto es una moda pasajera. Somos una moda, y no hago yo la pregunta como diciendo, no sé, la respuesta al contrario, en plan, somos identidades que siempre han existido, siempre van a existir, pero está claro que hay épocas en las que las violencias se reducen porque la parte de la sociedad mayoritaria deja pie y deja espacio a que esto suceda, o nos encontraremos en momentos en que la censura será cada vez mayor. Porque la censura basada en la sexualidad todavía existe, todavía está, todavía la tenemos latente, según de qué temas quieras hablar dentro de lo que significa sexo, sexualidad, sexoafectividad, llámalo como quieras, todavía existe. Y sobre todo, si no es aquello que va vinculado a una reproducción, o sea, aún la sexualidad heterosexuada disidente, o sea, que salga de esa relación heterosexual que tiene como finalidad la de reproducirse, todavía está dentro de un tabú, aunque se haya hablado más de la masturbación y tal, pero aún otras relaciones, otras formas son menos visibles y no sigue habiendo conversación ni siquiera con adolescencias, infancias, no se naturaliza. O sea, pero sí que se da mensajes de otra sexualidad que sí que es reproductiva desde el minuto cero. Entonces, me salen todas estas dudas, ¿no? De toda esta performance, todo este tour que supuestamente pretendía dar una cierta visibilidad a estas disidencias, a estas otras formas de expresarse, a otras formas de existir, se quedan en un producto, en un negocio. Entiendo, que nos podamos aprovechar como colectivo de ello, pero esto es una cagada para mí, aunque es solo para mí, porque tampoco lo he visto en los medios de comunicación como una cosa incoherente, la verdad que no. Al contrario, por eso la noticia
de Sutur, en todo caso, siempre ha sido esa apropiación o ese cojo lo queer. Eso sí que ha sido noticia, ¿no? De salir de esa... coger una cultura, por así decirlo, o unas culturas que no están normalmente vinculadas al pop, o a ese tipo de artistas. Pero ahora, en medio de toda esa disidencia o intento de disidencia, lanzar un gender reveal o hacer esa performance de hacer un gender reveal, cuando el movimiento lo que está intentando es evitar eso, que podamos elegir esa identificación, esa identidad en la adultez, y no solo para las personas trans, porque las personas trans, voy a decir algo como, no es que nazcan, es que son una respuesta a esa categoría entre lo binario, entre que hay que ser una cosa u otra. Y la sexualidad, la identidad de género es súper compleja y mucho más contextualizada dentro del ámbito familiar en el que hayas nacido, dentro del contexto en el que hayas nacido. Tendrás más oportunidades o menos de poder reflexionar sobre ello. Hay personas que nunca van a tener la capacidad ni el momento de reflexionar sobre su identidad de género. Eso no significa que no hagan cosas o que performen de forma disidente o que rompan ciertas normas, porque solo el hecho de escoger el rosa o el azul para anunciar una cosa u otra ya nos está diciendo cómo tienes que ser si naces de una manera o de otra. También invisibilizando todo lo que significa el paraguas intersex dentro de la parte, por así decirlo, más biológica, ¿no? En el sentido de toda la parte cromosómica, toda la parte hormonal, toda la parte genitalia, que puede ser muy diversa. No solamente hay dos casillas dentro de la parte más corporal, y eso, y este esquema de decir si es niño o niña antes de nacer rompe cualquier lucha o cualquier ámbito de transformación que intenta hacer el colectivo, de decir, relajar un rato, dejar de poner nombres binarios a vuestras criaturas, empezar a reflexionar sobre ello, y también basado en esa jerarquía de géneros, de qué géneros tienen más privilegios y qué menos, para poder romper esta estructura dentro de las violencias machistas y LGTBI-fóbicas. Si no dejamos ser, y para eso tiene que haber mecanismos gubernamentales, está claro que al final regular los cuerpos, clasificar los cuerpos, dividir los cuerpos, tiene toda una identidad, tiene toda una connotación violenta. Que habrá personas que pasen por el aro con menos violencias y habrá personas que tendrán que hacer todo un trabajo de lucha alrededor de esa clasificación que en un momento dado no se siente con la que se le asignó al nacer, ¿no? Entonces, por eso es lo problemático, el no dejar que suceda de otra manera, no dejar espacio a que haya de otra manera. Que tú luego decides encajar dentro de una cierta norma, perfecto. Es como lo que comentaban el otro día familias diversas en las que han tenido padres o madres del mismo género, en el sentido de que no obligatoriamente esos hijos tienen que ser gays, lesbianas o bisex o asex incluso, en plan, pero sí que nacer en esas familias diversas les genera un abanico a la hora de probar, de experimentar, que en la familia heterosexual no. La familia heterosexual solo ve una opción, solo ve una viabilidad normalmente, solo te deja marco a la imaginación porque tú, de alguna forma, en la infancia piensas que la reproducción de lo que tú tienes que hacer en tu adultez, en ese crecimiento, es reproducir lo que has hecho en casa, lo que de alguna forma has visto en casa. Y en casa, si tú solo ves un modelo y cuando sales de ella también ves un modelo muy similar,
no te deja margen a imaginarte otros escenarios. En cambio, si tú ya naces en la familia disidente, por así decirlo, y fuera ves la norma, tú entiendes que hay más de una versión de la historia. Y esta es la verdadera transformación, el que las nuevas generaciones tengan estas posibilidades de imaginarse futuros que van más allá de una opción. Que luego esto genera mucha inseguridad y también genera mucha incerteza, ¿no? Con el, "Buah, si tengo 100 opciones, ¿qué hago?". ¿No? Que a veces hay personas que sí que necesitan este refuerzo o parece que hacen de la demanda de que necesitan un refuerzo. Está claro que el acompañamiento también tiene que ser desde la mirada adulta, pero la mirada adulta tampoco tiene que dudar en ello. O sea, ¿qué pasa? Si tenemos una generación adulta que cualquier disidencia, cualquier diversidad le aterra, eso también lo vamos a transmitir a la generación más joven, en el sentido, en esa pauta de familiar. O sea, si a ti tu aprendizaje no ha sido este abanico amplio y cualquier amplitud te genera una cierta inseguridad, eso es algo que tú también tienes que trabajar previo a obligar entre comillas, es muy fácil decir a la nueva generación, ¿no? Claro, tienes que aceptar, abrazar la diversidad, bla, 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 pero luego tú, ¿qué estás haciendo como persona adulta? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo te vinculas? ¿Desde dónde realmente estás en esa diversidad o en esa heterogeneidad con la comunidad? Porque claro, al final el aprendizaje no es tan oral, sino es más visual y conceptual de qué sucede en mi espacio más próximo y eso es donde yo voy a encontrar la norma. Pero si en el espacio más próximo no está sucediendo lo que tú hablas, es como si dices no cruces en rojo, pero luego cruzas en rojo delante de esas infancias, pues cruzar en rojo formará parte de una norma o formará parte de una no violencia, por así decirlo. Entonces, no es solo decirlo, sino también hacerlo, ponerlo en práctica. Entonces, en ese sentido es donde siento una pena y frustración de que en ese parecer que, venga, se puede hacer de otra manera, aun siendo Beyoncé, o al menos vender otra forma de identificarse o de presentarse al mundo, pero luego hace esta actividad, esta acción tan pedagógica que tú entiendes que en su propia casa, ¿no? De puertas cerradas, seguirá pensando que las personas nacemos como mujer y como hombre y que de ese marco no se sale. Entonces, personas con tanto poder, con tanta influencia y que son referencia del colectivo LGBTIQ+, eh, es lamentable. Porque, y que seguro que mucha gente a lo mejor ahora que es súper fan la defenderá hasta el final y lo entenderé, no, pero en ningún momento estoy hablando de la calidad de su música ni de su persona, simplemente la incoherencia de en qué ámbitos, dónde lo haces. Que si lo hiciera a puerta cerrada me parecería igual de mal, pero al menos a puerta cerrada y con el ámbito más cercano. Pero claro, en un estadio donde está viendo esa acción eh, nuevas generaciones y seguro que en ese concierto habían personas trans que, que se debieron de quedar en shock porque si reflexionan un poco era como, ostras, esto en mi familia no se tendría que haber hecho. Encima fue en Alemania que ya existe la tercera, o sea, como la tercera casilla para considerarse como persona no binaria y cuando la persona sea adulta ya decidirá si quiere estar en las otras dos o seguir en esta no binariez. Entonces, es como, wow, para entender a quiénes son nuestros referentes, qué personas hablan de nuestra cultura y desde dónde y cómo se comercializa, ¿no? Si al final queremos un movimiento LGBTI promovido por Coca-Cola
o un movimiento LGBTI promovido por anarquistas. Hay muchas diferencias entre un marco y otro, pero está claro que hay que evidenciar dónde se caga y dónde la han liado, porque al final que nos hayan marcado en una casilla, aunque luego, habiéndonos marcado en esa casilla, hemos tenido que resignificar o ocupar nuestros espacios de forma disidente con todas las violencias que eso ha conllevado, eh, pues es lo que estaba diciendo, en ese marco en el que las artistas intentan vender una imagen social, un marco conceptual sobre lo que significa el colectivo LGBTI, pues está claro que hay muchos extremos. Y seamos conscientes de ello. Está claro que según tu clase social, tu poder económico, tu experiencia migratoria, tu etnicidad va a definir, o incluso tus creencias religiosas van a definir cómo vives esa categoría que está cruzada por la orientación, por la identidad de género, por la orientación sexual, por la forma de relacionarte, por el tema de también la expresión de género, los recursos que tienes en tu entorno para poder también reflexionar sobre ello, las amistades. Entonces seamos, mm, no sé, o sea, me da como lástima que esos espacios que parecen una oportunidad para, aunque sea para empezar a reflexionar, para empezar a visibilizar esas otras formas, acaben reproduciendo estos, bueno, este mecanismo y este engranaje del género binario, que no deja de ser una forma de ordenar la sociedad. Y nos ordena a nivel laboral, a nivel relacional, a todos los niveles, económico incluso, a nivel de poder, también ordena el poder, ordena cómo ocupamos los espacios, de qué se habla, qué tiene más importancia, qué menos. Incluso ordena los espacios de medios de comunicación, ordena cuando he dicho el laboral también, a qué nos dedicamos según esa categoría. Y es relevante decir esto de que al final esta categorización nos ordena como sociedad, pero el problema es que a veces en ese orden hay un poco de flexibilidad, pero a veces es tajante y el nacer en una categoría u otra es limitante hacia si tú quieres o tú deseas vivir esa categoría, incluso aún dentro de esa categoría, pero saliendo hacia otros marcos, hacia otras realidades que van más allá de eso. Y eso es lo que se invisibiliza, porque hay gente que por sus privilegios puede decir, ah, pero si yo nunca he tenido ningún impedimento por ser hombre, cis, blanco, heterosexual, para vestirme como quiera, para trabajar en lo que yo deseara, para hacer lo que yo quiera. Y es como, claro, pero esa es la pregunta, es desde dónde a ti no te ha afectado. Pero al contrario, naciendo en la otra categoría, aun siendo mujer, cis, blanca, heterosexual, hay todo un imaginario de cómo ha de ser esa mujer que sí que te arrastra hacia, por ejemplo, los espacios de los cuidados, los espacios precarizados laboralmente, que están muy vinculados a los cuidados. Y no solo es un tema de ocupar el otro espacio, sino por eso, desde mi visión, hay que petarlo todo, hay que destruirlo todo en el sentido de que hay que reventar esa categorización, esa casilla, para que, para que realmente la gente tenga espacios de entenderse, aunque es un constructo que socialmente está arraigado, que casi está, no, casi no,
está naturalizado que existan hombres y mujeres, que incluso el viernes hacíamos una visita guiada a una exposición aquí en el Centro Cívico sobre personas que lucharon durante el franquismo hacia los derechos LGBTI, bueno, LGBT. Eh, y claro, había personas mayores que ahora están teniendo pues nietes trans y decían, ay, esto se solucionaría, ¿no? Como si volviéramos a la prehistoria, hablaban así como... Pero aún así, en el mismo comentario decían, bueno, pero vestidos así como con pieles y tal, y era como si aún veían la desnudez, no veían, o sea, veían la desnudez como algo a lo que hay que tener pudor y es algo natural implícito en el ser humano. Y es como, o sea, la misma desnudez no deja de ser un constructo, más allá de la protección que se hable, más allá, porque al final somos una especie que tiene que vivir en lugares de clima tropical, más allá de esa sensación de protección o de, sí, protección por el frío tal, el taparse no deja de ser vinculado a un pudor y, que está construido ese pudor. O sea, no es de per sí. Es por esa forma también de controlar los cuerpos, también de vestirlos de forma binaria. También hay un control de quién eres cuando sales a la calle, cómo te presentas. Obviamente la indumentaria, la vestimenta, también puede ser una herramienta de lucha, una herramienta de empoderamiento, pero también puede ser una herramienta de control del sistema en ese sentido de si categorizas, tienes que vestir de esta manera o vestir de la otra. Y salirte de ahí, por eso también cuando vas a comprar ya lo ves categorizado, ¿no? Incluso ya no solo por edades, por el género. Y claro, todo eso es pedagógico, todo eso es información que vas recogiendo en tu día a día y vas naturalizando. Por eso el colectivo en sí tiene muy poco poder para transformar eso. Somos una parte de la población, pero dentro de la población LGBTI hay gente que se siente confortable, mucha gente se siente confortablemente en su norma. Entonces, también es algo a lo que reflexionar en el sentido de que no solo ser LGTBI te hace tener esta conciencia de clase, conciencia de perspectiva de género como opresiones, como privilegios, no te hace ser antirracista, porque por ejemplo, hasta a mí el otro día, hablando de este tema, reposteé un post y hablaban del esclavismo y era como rollo, yo no tengo que hablar de ello y no puedo hacer, he hecho toda esta reflexión sin tocar ese tema, ¿no? Porque no era el punto, no era donde yo quería ir con Beyoncé. Con Beyoncé donde quería ir era esa parte pedagógica, esa parte en la que, ostras, tienes una influencia y, y que todas las personas somos incoherentes. Yo eso lo entiendo, pero un mínimo de ética, un mínimo de rigor entre lo que yo digo y yo hago. Y eso es ahí donde me cuesta más ver toda la venta o todo el comercio, toda esa parte de negocio que hace en base encima de un escenario o vendiendo un disco a el mensaje que luego doy con un ejemplo o con esta pequeña muestra de hacer un gender reveal. Así que esa es un poco lo que quería traer hoy a la conversación. Nos queda la semana que viene el último capítulo de esta temporada. Espero que lo estéis disfrutando. Como he dicho, votes lo que votes, siempre vota a la izquierda. Y nos vemos próximamente. Un abrazo. Chao.